Tres. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Miguel Armento Hurtado. Tengo el gusto de presentarles la pedagogía crítica de Paul Freire. Estudié en la Universidad Abierta Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, UNAD, y estoy en el programa de licenciatura en matemáticas. Este es el curso de epistemología e historia de la pedagogía a cargo del docente Gualberto José Roca Bechara. Comenzamos hablando un poco sobre la pedagogía crítica. Su autor, Paul Freire, uno de los pedagogos más influyentes dentro del siglo XX, pedagogo brasileño que hizo sus aportes a la pedagogía desde un ámbito investigativo. Trajo con nosotros una pedagogía bastante innovadora que él la llamó pedagogía de la liberación. Él propuso una enseñanza que intentara ayudar a los estudiantes a cuestionar y desafiar la dominación y la creencia de las prácticas que generan. Más que todo, esta teoría se basaba en que los estudiantes alcanzaran una conciencia crítica. Pero vamos a ver cuál es esa pedagogía que él habla. Él habla de una pedagogía desde la ética y la política, que criticaba buscar un desarrollo en el arte de cuestionamiento del alumnado, haciendo que se preguntaran por qué su entorno es como es, ver hasta cuánto punto las estructuras sociales los beneficiaban o por el contrario los eran vulnerados sus derechos. También tenemos que tener en cuenta que él basó esta pedagogía en una educación llamada educación bancaria, la cual estaba sometida, o diríamos nosotros, estaba enfocada en la educación tradicional, una educación que el niño solo recibía el conocimiento y no tenía la capacidad para analizarlo y dar su opinión, su punto de vista acerca de lo que estaba aprendiendo. Por eso él coloca en ese punto de vista su pedagogía de liberación, una educación de liberación en donde el niño, el estudiante tuviera la oportunidad de desarrollar un pensamiento crítico sobre las cosas que se le estaban transmitiendo, los conocimientos y saberes que eran propios de su contexto. Dentro del aula de clase tenía que haber una educación más práctica en donde él pudiera desarrollar sus conocimientos. Hizo unos aportes muy importantes, los cuales llevaron a que esta pedagogía evolucionara y fuera estudiada por pedagogos muy importantes dentro del ámbito de la educación. Pedagogos o filósofos como Henry Giroux, Peter McLaren, que fue uno de los que llevó su legado más allá de lo que él imaginaba. El señor Michael Apple, Antonia Darder, que fue una de las mayores pensadoras o la pensadora que más se enfocó en la obra de Paul Freire y escribió un libro llamado Freire y la educación. Otro aporte muy importante dentro del ámbito educativo era que él decía o comentaba que esta pedagogía tenía que formar al niño en una capacidad, tenía que sembrar una capacidad para transformar la realidad de las escuelas y que no se centraran solo en transmitir el conocimiento, sino que también se fuera avanzando más allá de lo que ellos recibían dentro del aula y fueran capaces de generar ideas, creaciones dentro de su mismo contexto educativo. Por otra parte, Freire escribe otras obras más importantes, pero con un nivel o con un enfoque siempre hacia la educación. Las más correlacionadas son la pedagogía del oprimido,
La pedagogía como práctica para la libertad fue en la que él se basó para elaborar la pedagogía crítica. La pedagogía de la esperanza, un reencuentro con la pedagogía del oprimido, fue una de las obras que él basó en la obra anterior de 1970 de la pedagogía del oprimido. Más adelante, antes de su muerte, escribe la obra de la pedagogía de la autonomía, saberes necesarios a la práctica educativa, lo que debía enseñársele al niño dentro del aula, dentro de los conocimientos que él tenía que aprender. Además, siendo uno de los educadores más importantes, Freire criticó o cuestionó la educación de los países en desarrollo, que no era una educación basada en la realidad de los estudiantes, sino que estaba basada en una idea política que no dejaba que su realización, su desarrollo fuera mucho más importante. Entonces él habla sobre una pedagogía del cambio e impulsa la libertad de todo el conocimiento que se estaba implementando en la educación bancaria. Dentro de esto aparece el rol del maestro. El maestro tiene que ser, a través del diálogo, tiene que motivar a sus alumnos a resolver las situaciones cotidianas que se le presentan. Y tienen, además, motivar a que haya una visión crítica de la realidad que vive en el entorno o el contexto donde se imparta la educación. Por otro lado, el maestro debe estar comprometido a transformar una sociedad injusta para convertirla en una sociedad justa, en donde los derechos de los niños y de los educandos, los cuales reciban el conocimiento, sea oportuno y sea eficaz. El rol del estudiante, más que todo, tiene que ser un estudiante autónomo y crítico, que debe estar comprometido con su sociedad. Además, su capacidad debe estar basada en una iniciativa. Esta iniciativa es de resolver los problemas que se le presenten, tanto en el contexto o entorno educativo, así como el familiar y el personal, para transformar los conocimientos que existan acerca de la educación que se implementa dentro del aula. La metodología del desarrollo de la teoría se basa en la liberación de las clases oprimidas. Entonces, él buscaba que las contribuciones que se dieran fueran a favor de la alfabetización, la concientización de la política de los jóvenes y los adultos de la clase obrera, que todos tienen los mismos derechos para recibir la educación y no recibir una discriminación por no haber aprendido los conocimientos básicos antes por motivos ajenos a el ámbito escolar. Vamos a terminar con una de las frases célebres de este pensador brasileño. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Entonces, no es recibir solo el conocimiento dentro del aula, sino que el niño cree una capacidad para desarrollar una conciencia crítica y crear nuevos conocimientos que lo lleven a ser una mejor persona y que transforme la sociedad y el entorno que lo rodea.